ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En 1995, Chile era un país en plena transición democrática, con Eduardo Frei Rustagle en la moneda. Augusto Pinochet aún encabezaba el ejército. Fue el año además en que murió Roberto Parra, hermano de Violeta. En ese Chile, algo más gris, caótico, se grabó el tercer disco de estudio de los tres, La Espada y la Pared. En este podcast recorremos ese camino y lo que vino después, con Álvaro Enríquez, Roberto Titae Lindl, Ángel Parra y Francisco Pancho Molina. Las voces de la música chilena están aquí. Esto es Cuerdas al Aire, con Leo Nores. Hoy, los tres. El álbum abre con un golpe al mentón, con una canción sin intro, directo al verso, una decisión artística jugada. Es como un llamado de atención con urgencia, como el golpe de caja que abre Like a Rolling Stone de Bob Dylan. ¿Qué buscaban? Este es Álvaro Enríquez recordando. Es mucho más simple en realidad, es como hacer una canción, y esa canción tiene que hablar de algo que a uno le guste. En el caso de Déjate Caer, cuando lo estábamos haciendo con Titae, me preguntó en la mañana, por ejemplo, oye, ¿nos juntamos a la tarde? Sí. ¿Y tenéis la letra? Sí, la tengo. Y era mentira, obviamente. Así que la empecé a hacer súper rápido. Y cuando llegó Titae ya la tenía lista. Y ahí salió la canción. Para nosotros es una canción. No vemos la cosa como del crítico desde afuera, sino que la vemos desde adentro. El video de Déjate Caer fue polémico en su momento. El uso de imaginería religiosa, el lanzamiento del disco además se hizo en una capilla, todo generaba revuelo. Pero lo más importante era el sonido, esa mezcla tan particular que sonaba a rock, con guitarras acústicas, tal como suena la música popular aquí, en esta parte del mundo. La segunda canción, Hojas de Té, es un abierto guiño a, bueno, tú sabes, fumar. No hace falta explicarlo. Hojas de té. No sé si sirven muy bien para poder hacer lo que quiero hacer. El propio Álvaro Enríquez lo ha dicho en sus conciertos, aunque hay un guiño en su letra a Elvis, en el disco A Date with Elvis. La canción de 1959 es I Forgot to Remember to Forget, que abre su verso diciendo que I forgot to remember. olvidó recordar olvidarla, una clara alusión a la letra de esta canción. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Hablar sin pensar, pensar sin hablar, servicio militar, muerte cerebral. Hasta este punto ya la banda presentó credenciales musicales. Al recorrer este disco nuevamente encontramos detalles, guiños, incluso algunas voces escondidas en la mezcla. Secretos que no te diré del todo, para que puedas descubrirlos tú en este viaje sonoro. La canción que toma el título del disco marca un quiebre interesante para entrar en una zona quizás más profunda y densa, desde el punto de vista de las letras y la exploración sonora. Además de dar al nombre al disco, en vivo esta canción termina con una especie de catarsis colectiva, que ha dejado sorprendido a Pancho Molina 3 décadas después. Hay un tema ahí con el público, la diferencia cuando las tocaba yo, con la diferencia del coro cuando las toco ahora, el coro del público es implacable, o sea, supera la batería porque de repente escuchas así, servicio militar, muerte cerebral. O sea, claramente es parte de la cultura nacional. En este punto del álbum nos encontramos con canciones como Tírate, Te Desheredo, Partir de Cero,
moicéfala y una instrumental que cumple casi la función de un telón sonoro para pasar a una nueva sección musical, un alto en el camino. Sobre cómo ha sido volver a tocar, partir de cero, 2 en 1, esta última canción es una especie de hermana de amor violento, pero una inspiración digna de la Crónica Roja. Su letra es explícita y no da pie a dobles interpretaciones. A 3 décadas de la última vez que la tocaron juntos, este es Pancho Molina, baterista de Los Tres, y Titae. Yo en particular no toqué nunca más Partir de Cero y la otra. 2 en 1. 2 en 1, claro. 2 en 1. B me encanta porque me recuerdo que creo que la otra vez la repasamos un momento. Bella melodía, las guitarras siempre están ahí, que es la característica de Los Tres, ¿no? Así que me encanta. Estoy realmente con ganas de ya repasar ese disco entero y tocarlo ahí con los muchachos, ver cómo sacamos también. Hay un cover ahí con Tomorrow's Parties y grandes canciones, la verdad. Déjate caerte, Cereo. Así que sí, por ahí va. Estas canciones igual las incluimos. Fue todo un viaje a hacerlas porque son historias y están en una onda más funky, podríamos decir, más que vamos por música soul, que también nos viene súper bien, pero no nos tocamos mucho y es un desafío volver a tocarlas con la misma intención, y en eso estamos ensayando para llegar ahí con esas canciones. La siguiente canción de La Espada y la Pared es Tírate. Aquí volvemos al concepto de la caída, un término que atraviesa de punta a cabo este disco. Esta es una de las canciones que desde siempre ha estado presente en los shows de la banda y ha tenido diversas variaciones y también interpretaciones de distintos artistas en Latinoamérica. Pero una de las cosas musicales más llamativas es el solo de guitarra de Ángel Parra, que ha sido intervenido en distintas oportunidades. Tiempo atrás, con la melodía del Padrino. Hoy, el blues toma ese espacio. Este es Roberto Titae Lindl. Tírate. Claro, un tema que está en nuestro setlist desde hace mucho tiempo. Desde hace tanto tiempo, desde que empezó la Espada y la Pared. Uh-huh. Exactamente. Y nunca dejamos de tocarlo porque es un gran tema, y en vivo se hace muy especial porque le añadimos una vuelta de solo de don Ángel Parra, acá presente, y eso, electricidad arriba del escenario. Estamos ya en la sección central del disco. Ingresamos a un espacio especial. Aparece el instrumental B&B, que es una vertiente que ya había dado frutos antes en Se remata el siglo, con Follaje en el invernadero. Luego, años después, lo haría en Fome, con Klaus y Largo. Más adelante, con Rompepaga, en La sangre en el cuerpo. Los instrumentales son una beta que le es cómoda a los tres. Estos son Álvaro y Titae. Los instrumentales salieron a raíz de ideas de Titae, que tenía siempre con el teclado. Entonces decidimos grabar esas canciones. Y desde entonces hacemos canciones instrumentales también. Sí, en general es una parte también de los tres también que en realidad no sabemos mucho cómo explicarla en realidad, porque por ejemplo esos que están en el Fome, por ejemplo, fueron de una urgencia que salió, que ya estábamos a punto de irnos a ensayar el disco entero, y en general salió los dos de una patada en realidad, pero en general es una vertiente que tiene el grupo que es súper artística y valorable, que no tiene nada que ver con los otros temas con letras. Es otra vertiente. El origen de todo esto viene de mucho antes que La Espada y la Pared.
nos tenemos que remontar a los primeros años de los tres, por ahí a fines de los 80, en el sur de Chile, en la ciudad de Concepción. Este es Pancho. En una época, digamos, cuando estábamos también en Concepción y por supuesto cuando llegó Ángel también, como que la música se sostenía, ¿no? Tenía un valor la música por sí sola, sin la letra también. Y eso el Álvaro lo entendió súper bien y habían horas enteras de jam con Álvaro donde tocábamos riff y salían melodías de eso. Entonces está como esa vertiente también de sostener la melodía con el instrumento solamente también. Entonces por ahí se va ahora. Claro, Klaus y Largo son absolutamente titanes por donde lo mirí. O sea, es como la huella digital impresa entera, ¿no? Nos dimos la licencia de conectar estos recuerdos musicales con un álbum que vendría años después, que también fue rupturista, Fome, pero ese ya es material para otro podcast. Volviendo a La Espada y la Pared, el título de las canciones, su bautizo, es siempre un rito relevante. A veces hay significados importantes detrás, otras no. En otros momentos hay instantes importantes que quedan guardados en los títulos como un recuerdo para el autor. Esto pasó con B&B. Este es Álvaro. Ese título lo hice a raíz del nacimiento de la hija de Ángel, Violeta, y porque nació muy cerquita de el nacimiento de mi sobrino, Vicente. Entonces, Violeta, Vicente, B&B. Lindo recuerdo. Pancho decía minutos atrás que las largas jornadas de jam marcaron una parte importante de su carrera, los inicios. Sostener la melodía instrumentalmente es un desafío. Y en ese arte, en esta parte del mundo, no son pocos los referentes. No pocas generaciones crecieron con melodías en donde no había voz, solo guitarras. Por ejemplo, Playa Solitaria. Ya en los 50 ese estilo se había popularizado en gran parte del mundo y terminó también, por supuesto, marcando el ADN musical local. Este es Ángel Parra. Hay muchos guitarristas interesantes en este país, pero Óscar Arregada marca un sonido único. Por eso hicimos un disco con el Titae, con él también. Y es obvio que su amistad también influenció también, por lo menos en mí, en su como estética de los temas que le gustaba tocar. Y el gran Panchito Cabrera, que también es un ícono de la guitarra chilena, pero así es mucho más. Benjamín, que tocaba el tío Lalo, el tío Roberto. Este es un país como medio de guitarristas muy con mucha presencia y mucha personalidad. Mi papá, Violeta. Dentro de este rescate musical de lo antiguo, de la música popular, los clásicos, hay guiños fundamentales en este disco. Por ejemplo, la inclusión del cover de Tu cariño se me va, de Buddy Richard. La versión corta de La Espada recuerda quizás esos pasajes musicales de obras de teatro propias del Chile profundo, de Andrés Pérez, de Roberto Parra y de tantos otros. El cierre del disco, con una versión también de Velvet Underground, nos lleva un poco más allá. El impacto de este álbum fue tal que en solo 25 días obtuvo disco de oro y en 46 alcanzó el platino. La crítica lo alabó y figuras como Gustavo Cerati lo consideraron una obra maestra. Pero Álvaro, Ángel, Pancho y Titae tenían más que ofrecer. Cuerdas al aire, el podcast de la música chilena. En 1995, los tres hicieron historia al convertirse en la primera banda chilena en grabar un MTV Unplugged. El disco se lanzó al año siguiente. El concierto, realizado en Miami, se hizo el mismo año en que murió Roberto Parra. De hecho, fue homenajeado con cuecas. El formato acústico permitió a la banda mostrar la riqueza de su repertorio y la profundidad de sus influencias folclóricas. Además, quizás el desafío mayor es defender las canciones en su estado más puro. Esto recuerdan Titae y Álvaro sobre ese momento de su historia. La Espada y la Pared fue el disco que nos llevó al Unplugged. La Espada y la Pared tuvo 2 singles que rotaron mucho en MTV, que fue Déjate Caer y La Espada y la Pared. Y eso a la gente de Miami le impresionó mucho y que usábamos guitarras acústicas en Déjate Caer sobre todo.
Y bueno, eso nos llevó a hacer el Unplugged, y lo que se ve reflejado ahí es que nosotros desde siempre usamos instrumentos acústicos. El Álvaro en la Negra Esther, el Parrita nació con la guitarra acústica, yo también me crié tocando con trabajo. Entonces teníamos toda esa expertise. No es que nos pusieron los instrumentos acústicos y empezamos, no, veníamos. Antes de tomar los instrumentos eléctricos, empezamos tocando, tocamos todos los Beatles, Álvarez, todos los Beatles, Parrita, todo el folclore y todo eso, y yo la música clásica, pero todo con instrumentos acústicos. Entonces, para nosotros fue súper, no te digo fácil, pero porque ensayamos mucho y el trabajo fue más por el lado de la producción y de cómo sonaban las cosas y los arreglos, pero fue algo bien natural para nosotros. Fue muy bueno porque pudimos ensayar harto, teníamos bastante claro también el repertorio, pero ensayamos mucho, por eso que salió tan bien y por eso que pudimos tocar también más o menos de forma grata, porque el monitoreo era muy, muy delicado el sistema, digamos, porque como era todo por micrófono, podían haber acoples y cosas, pero logramos sortear todas esas dificultades. Me acuerdo el solo de Gato por Liebre, que había que estar como escuchando así en el monitor, porque no escuchaba nada, no había ni ears, no había nada de eso, o sea, fue realmente unplugged y sin ningún cable, sin nada, absolutamente nada. Bueno, los temas que vienen ahora son temas de Roberto Parra Sandoval, que es uno de nuestros grandes mentores, se podría decir, en Chile. Y todas estas canciones están dedicadas a él, a su memoria, y esta es una especie de tributo, estas canciones que vamos a tocar ahora, a él. La inclusión de cuecas de Roberto Parra y el uso de instrumentos tradicionales como el contrabajo, la guitarra acústica, el acordeón, incluso tarros de lata de pintura para hacer las percusiones en las cuecas, pusieron a vista de todo el mundo el ADN del folclore chileno. Estos son Pancho, Álvaro y Ángel. El Álvaro lo sugirió y hay un cassette de Roberto Parra y Ángel Parra que me llegó, no recuerdo, pero de Don Robert solo. Las cuecas de Don tío Roberto. Esa. Que sale que ahí salen tocando tarro. Y él, claro. Que es la violeta la que toca. Y ahí está ahí está la huella sí, digital del tarro. Entonces era como salía, o sea, es parte de la escultura también de la cueca. Es que se toca con cucharas, con platos, en la mesa, no es necesariamente una batería, ¿no? Las de tarro son más caneras, sí. Claro. El tarro es más de cana. Creo que la Violeta tocaba el tarro también. Sí. En una de esas cuecas y cantaba. Sí, que yo creo que nosotros tocamos seriamente nuestros instrumentos desde bastante chicos, pese a que por lo menos yo partí relativamente tarde en la guitarra, a los 12. Siempre como que ya me obsesioné con la guitarra, y ya cuando nos encontramos con Álvaro en el comienzo del grupo, empezamos como a aumentar esta retroinformación de rock and roll, rockabilly, cueca, rock and roll, y empezamos a adiestrarnos en el arte del foxtrot, de la cueca, y apareció toda la... No diría virtuosismo, pero un dominio de ese repertorio popular que la gente tanto alaba por el nacimiento del disco Unplugged, porque es nuestra música. Entonces esto que hablaban del tarro y todo eso lo puede tocar cualquier persona en la calle. Cuando tú ves un chinchinero, estás viendo el folclore vivo en la calle, y eso es lo que el Unplugged consigue, como esa simpleza que podía encontrar en el mercado central, donde están tocando, cantando en un restaurante. Eso creo que es parte de nuestra personalidad también. Este Unplugged no solo fue un éxito comercial, sino que inspiró a muchos jóvenes a tocar instrumentos. Todos o muchos tuvimos un amigo, un vecino, un primo, un hermano que tenía una guitarra en su casa, y con ellos aprendimos a tocar, jugando a reproducir los arreglos de guitarra de Parra y Enríquez, tocar las cuecas armonizando dos voces. Para muchos, este concierto representó la culminación de una etapa y el inicio de una nueva para la banda. Este traspaso generacional, esas ganas de aprender a tocar, están presentes hoy. Este disco en vivo fue un hito, y hoy, con su regreso como banda en formación original,
se está viviendo también el mismo fenómeno. Esto dice Pancho. Eso es lo importante también de la generación de músicos de nosotros, que somos una generación análoga y que somos músicos de bandas. Y eso es lo particular que tienen las bandas también, son todas distintas. Entonces, el atractivo que tiene para un chico escuchar a los tres versus escuchar cualquier otra banda, es la diferencia de sonido, es lo que le llama la atención también y de alguna manera creo que lo involucra para tomar la decisión de tomar una guitarra. Curiosamente yo creo que la guitarra, en mi caso, que he tratado de tocar toda la vida guitarra, pero es un instrumento que requiere de tiempo, que requiere que los chicos estén, porque el músculo de la mano tiene toda una dificultad que si no está en tiempo con la guitarra, como lo decía el Álvaro y seguro el Ángel, no, el sonido no sale y las canciones no empiezan a pasar. Entonces eso es lo bueno de que estemos todavía las bandas de los 90, de los músicos de los 90, todavía funcionando como banda y ofreciendo lo que es la canción hechas por bandas, ¿viste? Entonces, porque eso es ahí donde yo me doy cuenta que los chicos de 11 ven así al Titae con el contrabajo, ven al Álvaro cantando La Torre de Babel y quieren tocar la guitarra, quieren escribir esas canciones, ¿viste? Eso es lo importante, ahí empieza todo a pasar, así como yo me gastaba todo, llegaba al colegio corriendo a ver el Festival de la Una. ¿Por qué? Porque el Festival de la Una tenía una orquesta donde tocaban todos los días, en vivo. Claro. En vivo, en la firma de usted compadre, o sea, era más o menos como los ensayos de los tres, ¿viste? Llegan las canciones y tiran las canciones y empezáis a tocar encima. Sí. Hasta este punto de la conversación con los tres, hay algo que me intriga y diría que permea su actitud en vivo también. Está la misma química, ese humor ácido, agudo, rápido, siempre sigue presente. Y sobre la concentración para tocar, es como volar un avión, dicen. Pero hay más, detalles que hacen una diferencia. Por ejemplo, tocar sin clic, sin un metrónomo que marque el pulso. Eso tanto en la sala de ensayo como en vivo, reconoce la banda. Esa complicidad en el pulso de las canciones está intacto en cada ensayo. A mí me sorprende como esa metodología de trabajo con las canciones que llegan y tenemos ahora un lugar donde ensayamos y se graba. Entonces todo está al tiro y ahí uno puede autocriticarse rápido y se avanza más rápido también. Pero fue entretenido desde el primer ensayo a escuchar las canciones nuevas del Álvaro y empezar a cachar, los tres suenan a los tres, pero son inimitables. Volviendo al tema de los ensayos, los caballeros aquí, Álvaro está al frente mío y siempre es bien rápido para el baterista, ¿no? Porque viene con la estructura del tema muy bien lista y empieza a tocar el tema y te mira con cara, ya, pues, toca, que suene. Entonces, como, wow, la atención está ahí, la concentración, ese tipo de trabajo me encanta porque la manera en que nos criamos, ¿viste? Como, ya, pues, ahora, arriba, a lo que vinimos, que no caiga el groove. Entonces, es como esa presión de alguna, no sé si es presión en la palabra, pero es la manera en que estamos acostumbrados a tocar y es el tipo de música que a mí me gusta tocar también con otros músicos, es la manera en que disfruto tocando con música que es en el presente y al tiro. Hojas de té, no sé si sirven muy bien para poder hacer lo que quiero hacer. Una cosa es repasar el repertorio, recordar arreglos, preparar un show en vivo, pero otra es cuando comienzan a surgir nuevas canciones, nuevas ideas. En eso están los tres ahora. Ha vuelto la dupla Enrique Slindl. Va súper bien, nos hemos juntado ya 3-4 veces, tenemos todos estos meses para ensayar y ha sido muy bueno, muy entretenido porque es como lo que decían los muchachos, empieza la canción y uno dice, damn it, es los tres. ¿Cachai? Es como, son igualitos a los tres. Y eso es muy entretenido porque son canciones nuevas, pero con nuestro sonido. ¿Y esas canciones las tenías de antes? Sí. ¿Han ido saliendo ahora? Varias tenía de antes y muchas otras que salieron ahora también. Como con quería componer en el año en que íbamos a grabar. Sí, no, ha estado súper natural y súper... ya tenemos experiencia, se nota la experiencia que tenemos y tenemos el sonido. Hacemos variaciones de sonido, obviamente, probamos guitarra, probamos algunos ritmos,
pero básicamente uno ya sabe por dónde va la canción y de ahí trata de hacer algo más ajustado, pero estamos en ese proceso que es muy entretenido de conocer las canciones. Nos hemos juntado con el Álvaro, también hicimos un par. Y eso, está muy entretenido, está este proceso de conocer nuevo material y ya viendo cómo grabarlo y cómo va a sonar, y estamos todos pendientes de eso, estamos todos escuchando y muy concentrados. Hay que estar concentrados en esta etapa porque esto va a quedar grabado para siempre. Entonces, en eso estamos. Sobre cómo o qué componer hay muchas posibilidades, infinitas. La inspiración a veces es esquiva, otras buena compañera. El hombre crea en crisis, dijo Unamuno. Esta es una de las frases que marcan a Álvaro a la hora de componer. Pero en este momento, la banda está caminando por el lado soleado de la vida. Sobre qué será el próximo disco, el primero con la formación original tras su regreso, ¿qué los invita a escribir canciones hoy? ¿Cachaste esa noticia que un robot se volvió loco y atacó a los científicos? Bueno, eso yo creo que va a pasar. La humanidad se echó a la humanidad sin ninguna duda. O sea, por ahí va quizás la inspiración. Sí, por ahí va el fin. Apocalipsis. Sí, totalmente. Como que vivimos un poco así como al tuntún con el día a día, tratando de pensar que está todo bien, pero la memoria en este país es súper frágil. Es un país que está fracturado también por el pasado, entonces tenemos presente esta como sensación de que no están resueltas muchas cosas también. Llevándolo a lo local, también es como un país que... Y así tratamos todos de salir adelante. Está todo bien, pero no está todo bien. O sea, hay miles de cosas que están muy mal y las temáticas van en lo social, en lo gubernamental, político, no sé, habrá que ponerle ganas. No podemos decir nada más porque tú sabes que los sellos ponen restricciones, pero está increíble, muchachos. Así que tienen que estar amarrados. Se puede malinterpretar. Viene muy bueno. Queda claro que los años, el recorrido artístico, están poniendo la música de los tres en un punto distinto del camino. La perspectiva sobre la realidad no es igual a los 20 que a los 50. La vida está poniendo las notas y tiempos de las canciones en un lugar diferente, nuevo, desafiante. ¿Qué es lo que mantiene esa búsqueda abierta? Pancho Molina responde a esta interrogante y nos regala también la reflexión final que nos deja esta conversación con los tres. Honrar la música. Es indudable, y creo que la característica de la banda, los tres, es una de las principales, es que estamos por la música, estamos por las canciones, estamos por esa química que tenemos cuando llega el Álvaro con una canción y como todos los chicos dicen, el sonido de los tres, y eso es lo que honramos de alguna manera, a pesar de toda la vorágine que uno tiene al lado siempre, no solamente dentro del contexto de una banda, sino que también en la parte del ambiente nacional y mundial. Ahora viene una época completamente distinta para nosotros, somos otra generación, pero eso es lo que podemos demostrar nosotros, y eso es lo que nos mantiene juntos, que son las canciones. Ese es el contenido, digamos, para mí por lo menos, la única manera que estoy aquí es por la música. Uh-huh. Y por estar con los muchachos haciendo eso. Si te gustó este podcast, no te pierdas la versión extendida en YouTube en el canal de ADN, con la conversación completa que tuvimos con los tres, anécdotas, historias y mucho más. Soy Leonores, hasta la próxima. Esto fue Cuerdas al Aire, el podcast de música chilena donde todo suena bien. Disponible en adn.cl y plataformas digitales.